Bienvenidos a cada uno de ustedes, chicos y chicas. Reciban el cordial saludo de parte de la institución educativa Liceo San Agustín y en especial de quien les habla el profesor Enrique Cayo. El día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante, muy bonito, que es diferencia de conjuntos. Que más que nada se trata de ver qué elementos están en un conjunto que no están en el otro conjunto. Por ejemplo, tenemos el conjunto A y el conjunto B. El conjunto A conformado por 2, 4, 6 y el conjunto B conformado por 4, 6, 8. Entonces, al ver eso imaginariamente, nos vamos a dar cuenta de que hay dos elementos que se repiten en ambos. Tenemos el conjunto A, 2, 4, 6, el conjunto B, 4, 6, 8. En el gráfico solo vemos una imagen en azul, pero si yo te estoy diciendo en mente es para que podamos manejarlo un poquito. Por ejemplo, si tenemos el conjunto A que no se repite en B, ¿cuál sería? El 2, ¿verdad? Porque 4, 6 está en el B, ¿no? Y entonces diríamos la diferencia de A del conjunto B sería en este caso 2, ¿no? Bien, vayamos a la inversa. A la inversa sería pues allá la diferencia de B en el conjunto A. En este caso sería, ¿cuál? Sería lo siguiente. Pues recuerda que B, ¿qué cosa es? 4, 6, 8, mientras que A es 2, 4, 6. ¿Verdad? Entonces, los números que se repiten en ambos, ¿cuáles son? El 4 y el 6, ¿verdad? En el 2, el 2 queda libre para el A y para el B queda libre el 8. Por lo tanto, el elemento que queda que no se repite en A es el 8. Entonces, B diferencia de A sería 8. Por lo tanto, solamente se colocaría, se sombrearía, se pintaría solamente el elemento que no se repite. En este caso, B, ¿no? Como ha sido en A, que ven en la imagen, solamente está A. Vamos a verlo con numeritos para que se pueda entender más. Seguimos en esta oportunidad con diferencia de conjuntos. Bien, acá tenemos un ejemplo claro que nos está brindando nuestro amiguito, donde nos hace recordar que la diferencia de dos conjuntos A y B es el conjunto formado por los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. Ahora, a la inversa sería lo mismo, pero ¿qué cosa? Que los elementos que pertenecen a B y no pertenecen a conjunto A. Por ejemplo, tenemos en el conjunto A, que ahí nos menciona en la imagen, el 1, 3, 5 y el conjunto B 2, 4, 5. Si te das cuenta, hay un numerito que se está repitiendo en ambos, ¿no? Si lo ves, ¿cuál es? El número 5, ¿verdad? En ambos se repite el número 5. Ahora, nos plantea abajito A diferencia de B. A diferente, ¿qué es? O sea, ¿cuáles son los elementos diferentes a B? En este caso, son todos los que no están en B, ¿no? Y todos los que no se repiten. Por ejemplo, el 1 y el 3, ¿no? En este caso son los que no se repiten, ¿no? Por eso está sombreada esa partecita, ¿no? El 5 no, porque el 5 lamentablemente sí se repite en B, entonces pertenece a ambos, pero no el 1 y el 3, ¿no? Que solamente son únicos del conjunto A. Entonces, A, diferencia de B, sería 1 y 3. Bien, veamos el otro caso, que es B diferencia de A. En este caso, vemos en la imagen de arriba, tenemos el 1, el 3 y el 5 en el conjunto A, y en el conjunto B tenemos el 2, el 4 y el 5, ¿no? Entonces, igual que el caso anterior, tenemos que hay un numerito que se repite en ambos, que es el número 5, que está justo en el centro, ¿no?, de ambos círculos. Y si te das cuenta, los números que no se repiten en B son el 2 y el 4. Por lo tanto, esos son los elementos que deberían ir en nuestra respuesta final, ¿no? De B diferencia de A, ¿no? En este caso sería el 2 y el 4. Así como en un comienzo A diferencia de B es 1, 3, en el caso de B diferencia de A sería 2 y 4. Vamos a ver otro ejemplito más, a ver si de repente no quedó bien claro. Pero acá tenemos, por ejemplo, en el diagrama de A, B, ¿no? Que es, tenemos ahí la imagen, ¿no? Una imagen donde está el conjunto A es 1, 2, 3 y el conjunto B es 3, 4, 5. Y si te das cuenta, el único número que engancha a los dos es el número 3, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los números que no se repiten en el otro lado? Obvio, ¿no? El 1 y el 2. Entonces, esos numeritos, esos elementos, son la diferencia de A en B. Entonces, A diferencia de B sería el 1 y el 2. Bien, el siguiente caso. El diagrama de B menos C es el siguiente que ves ahí. Tienes dos círculos donde el conjunto B, si analizamos visualmente, vamos a ver, chicos,
que el B es todo ese circulito, que B es 3, 4 y 5, ¿verdad? Y el conjunto C sería, pues, ¿no? El 4, 5 y 6. Recuerda, siempre en orden, ¿no? En orden, todo en orden numérico en este caso. Ahora, ¿cuáles son los dos números que los unen a ellos dos, al conjunto B y al conjunto C? El 4 y el 5. Y ahora, ¿cuál es el elemento que no se repite en C? Es el 3, ¿verdad? Entonces, esa sería la diferencia de B en C, el número que no se repite. Ahora, en ambos casos, si fuese todo al revés, por ejemplo, B de diferencia de A, en el caso del primer caso, de B sería, pues, ¿no? El 4 y el 5, ¿no? Y en este último caso, de B diferencia de C, sería, pues, el 6, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos nuestra idea un poco más clara de las diferencias de conjuntos. Vamos practicando. A ver, acá tenemos el conjunto B, 2, 4, 5, 8, el conjunto C, 1, 3, 5, 7 y el conjunto D, 3, 4, 5, 6 y por último el conjunto E, 1, 2, 5, 7 y 8. Nos pide hallar y graficar B diferencia de E. Bien, ahí tenemos B diferencia de E. Recuerda siempre guiarte de los números. Lo primero que tú tienes que hacer es ver rápidamente cuáles son los números que se repiten y colocarlos en el medio. Esa es una forma que te pueda ayudar. Por ejemplo, entre B y E, rapidito tenemos que se repite el 2, el 5 y el 8, ¿no? Entonces de ahí vamos colocando los números que nos faltan. Que en este caso en el B, ¿cuál faltaría? Si ya está el 2, 5 y el 8, ¿cuál falta? El 4, ¿no? Y en el caso del E, tenemos pues el 1, 2, 2, 5, 7 y 8. ¿Y cuáles son los números que están en el medio? El 2, el 5 y el 8. ¿Y cuáles sobran? El 1 y el 7. Entonces ya tenemos esta idea de gráfica. Entonces ahora sí podemos ver de que B diferencia de E sería solamente 4, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es el único número que no se repite en todo. Y si fuese al revés, E diferencia de B sería pues el 1 y el 7. Bien, vamos al siguiente caso. Dice, hallar y graficar C diferencia de D. En el caso de C diferencia de igualito, recuerda siempre colocar primero los números que se repiten en ambos. En este caso es el número 3 y el elemento 5. Bien, entonces ya tenemos esos dos elementos que están dentro de la unión, de la intersección de ambos conjuntos, ¿no? Entonces, en el caso de C completamos. Tenemos el 3 y el 5, nos faltaría el 1 y el 7, que son los elementos que nos están repitiendo en D. Y completamos el elemento D, que son el 4 y el 6, que son los elementos que no se repiten en D. Entonces, viéndolo así, podemos ver de que los números que no se repiten en el conjunto D es el 1 y el 7. Entonces, esa sería nuestra respuesta a, ¿no?, a lo que nos pide, ¿no?, hallar C diferencia de D, que sería 1 y 7. Y si el caso fuese nuevamente al revés, de D diferencia de C, sería pues el 4 y el 6, los números que no se repiten. Bien, chicos, entonces quedando claro esto de aquí, espero que te estemos ayudando, mi persona, y siempre trata de recordar eso, que los números que se repiten, trata de colocarlos al medio, siempre y cuando exista, ¿no? Si no, pues no se va a colocar. Y siempre usa colores, bastante colores, usa regla para poder graficar y hacer bonito tus tareas.